Muy bien, hoy este módulo en realidad va a ser un aspecto de la administración gerencial en servicios de salud, pero vamos a ver aspectos normativos, bioéticos del accionar médico en el proceso de salud y enfermedad para hablar dos clases del expediente clínico, lo que es vital para lo que es gestión de calidad, para lo que es auditoría, para lo que es la parte asistencial, pero también para lo que es la programación y la planificación. Y ya saben que una de las principales funciones de un gestor de calidad es el buen manejo del expediente clínico. Entonces, empezando con los aspectos bioéticos de la calidad de atención en salud, vamos a ver al médico como profesional de salud. Puede ser odontólogo, puede ser enfermero, en realidad el personal de salud. Y el médico, que es un profesional, es una persona, en realidad eso es importante, es una persona que se haya legalmente autorizado para profesar y ejercer la medicina. ¿Y cómo se haya legalmente autorizado para profesar y ejercer la medicina? Con un título académico, un título en provisión nacional, la matrícula profesional, controlada por el Ministerio de Salud. ¿Y cuál es su función? Conservar y restablecer la salud. Y este video me gusta mucho, espero que lo escuchen atentamente, qué es lo que significa para mí ser médico. Para ser médico hay que tener una mente brillante. No cualquier persona puede ser médico, pero tener una mente brillante y ser genial no es suficiente para ser un buen médico. Se requiere del adorno de mucha inteligencia emocional. Se requiere de la práctica de valores y principios que guíen todas nuestras actuaciones. Se requiere ser puntual y responsable, ser afectuoso, amar lo que se hace, ser compasivo con aquellos que sufren, ser solidario con los demás, ser buen compañero, maestro y amigo. Se requiere ser pulcro en las situaciones en las cuales uno se ve envuelto cotidianamente y manejar la cosa pública como si fuera nuestra, con mucho cuidado. Para ser médico basta graduarse. Para ser buen médico nos falta vida, y eso es lo que hemos visto hoy. Muchas gracias. Entonces, partimos de lo que varios, cuando nos hemos graduado, seguramente hemos realizado este juramento y me voy a permitirlo leer en parte. Dice, si en mi práctica médica, aún fuera de ella, viese u oyese con respecto a la vida de otros hombres, algo que jamás deberá ser revelado al exterior, me callaré considerando como secreto todo lo de este tipo. Así pues, yo observo este juramento sin quebrantarlo, séame dado a juzgar de mi vida, mi arte y ser honrado para siempre entre los hombres. Mas si lo quebranto, cometo perjurio y sucédame lo contrario. ¿Por qué remarcaba cuando hablamos en el concepto que es una persona? Porque tenemos que tener claro cuando hay una relación médico-paciente o profesional-paciente, tenemos que entender que son dos personas. Cada persona con una dimensión espiritual, con una dimensión Zoe, que tiene una historia en lo que cree,
hay una perspectiva y una situación actual, cree en algo. Tiene una dimensión psicológica, psique, exactamente lo mismo, tiene una historia, una perspectiva, una situación actual. También tiene una dimensión biológica, soma, y tiene una dimensión social, sociocultural. Y estos cuatro factores hacen que sea una persona. Tanto el paciente, el usuario externo, como el médico, el personal de salud y el usuario interno. Y lo tenemos que tener claro este aspecto eh, para todo lo demás, para todo lo demás. Entonces, las acciones del médico son pedagógicas, somos docentes, no son necesariamente pagados, porque cuando realicemos el consentimiento informado, nosotros explicamos el procedimiento, explicamos los beneficios, explicamos eh, las complicaciones, los riesgos, y nos percatamos que el paciente nos haya entendido, hacemos una retroalimentación para después dejarlo decidir. Pero también hay residentes, hay internos, hay estudiantes y el mismo paciente, y también nosotros aprendemos de otras personas. Entonces hay una acción pedagógica, por ende hay promoción de la salud y esto nos prepara para el futuro de la vida. Hay una labor preventiva de la enfermedad, diagnóstica, curativa de la enfermedad y una acción reparadora del enfermo. Entonces, la OMS ya por los años 80 del anterior siglo, establecía que la finalidad del acto médico era la promoción de la salud, la prevención y curación de la enfermedad y la rehabilitación del paciente. Y por lo tanto daba las tres acciones que acabamos de explicarlas. Una acción pedagógica, una acción preventiva de la enfermedad, diagnóstica y curativa de la enfermedad y una acción reparadora del paciente. Ya eso hacemos a colación de Hipócrates, considerado el padre de la medicina, que nace el año 460 a.C. en la isla de Kos y muere el 370 a.C. en Tersale. Era hijo de Heráclides y Praxitela y era un médico de la antigua Grecia. Y justamente el juramento hipocrático, que es reconocido, que es adaptado, modificado el 8 y 11 de noviembre del 48 después de la Segunda Guerra Mundial, la fórmula de Ginebra de la Asociación Médica Mundial establece de esta forma el juramento, y me lo voy a permitir leer. En el momento de ser admitido entre los miembros de la profesión médica, me comprometo solemnemente a consagrar mi vida al servicio de la humanidad. Conservaré a mis maestros el respeto, el reconocimiento a que son acreedores. Desempeñaré mi arte con conciencia y dignidad. La salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis preocupaciones. Respetaré el secreto de quien haya confiado en mí. Mantendré en todas las medidas de mi medio el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Mis colegas serán mis hermanos. No permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, de nacionalidad, de raza, partido o clase. Tendré absoluto respeto por la vida humana, desde su concepción. Ojo, desde su concepción. Aún bajo amenazas, no admitiré utilizar mis conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad.
Hago estas promesas solemnemente, libremente, por mi honor, el juramento hipocrático. Y vamos a ver algunos antecedentes sobre eso. Hola amigos, sean bienvenidos a un video más en tu canal. El día de hoy hablaremos sobre Hipócrates y el juramento hipocrático. Hipócrates, aclamado como padre de la medicina y el primer médico. Fue pionero del estudio científico del cuerpo humano y el primero que documentó muchas enfermedades. Por lo que más se le conoce hoy en día es por el juramento hipocrático, la promesa que hacen muchos médicos recién licenciados que sirven de juramento ético de la profesión médica. Nació en la isla griega de Kos, frente a la costa de la actual Turquía. Su padre y su abuelo eran médicos, e Hipócrates se formó como médico en los tiempos de la sanación de la isla. En la antigua Grecia se consideraba que las enfermedades eran castigos divinos y los tratamientos solían incluir oraciones y sacrificios a los dioses. Pero Hipócrates creía que las enfermedades tenían una causa natural y se podían curar a base de dieta o con medicinas. Después de fundar una escuela de medicina en Kos, Hipócrates viajó por las islas griegas, donde obtuvo mucho prestigio como sanador. También se cree que escribió los tratados hipocráticos, una recopilación de tratamientos médicos que contenía también el juramento hipocrático. Al igual que la de muchos otros pensadores de la Grecia antigua, la biografía de Hipócrates se escribió mucho después de que muriera, y no se conocen con certeza demasiados detalles de su vida, pero según algunas fuentes, vivió unos 100 años y murió en la ciudad griega de Larisa. El juramento de Hipócrates. Tal vez la tradición más duradera en la historia de la medicina sea el juramento de Hipócrates. Este juramento fue escrito como un lineamiento de ética médica y aunque las palabras exactas han cambiado con los tiempos, el contenido general es el mismo. Un juramento de respeto para aquellos que impartieron su conocimiento sobre la medicina y para los pacientes, así como la promesa de tratarlos con el mejor conocimiento médico. El juramento hipocrático es un documento fundamental para la ética y deontología de la práctica médica. Fue atribuido a Hipócrates en la antigüedad, aunque investigaciones más modernas indican que podían haber sido escrito después de su muerte. Es probablemente el documento más célebre del corpus hipocrático. Recientemente se ha puesto en duda la autenticidad del autor del documento, que para algunos investigadores proviene de una presunta escuela pitagórica de medicina, de la que se tienen más noticias. Aunque hoy en día el juramento solo se utiliza raramente en su forma original, sirve de base para otros juramentos y leyes similares que definen las buenas prácticas y morales médicas. Los licenciados que están a punto de empezar la práctica médica tradicionalmente pronuncian este juramento. El juramento dice: juro por Apolo médico, por Esculapio, por Igea y Pancea, por todos los dioses y todas las diosas, tomándolos como testigos, que cumpliré, según mis fuerzas y mi capacidad, el juramento y el compromiso siguiente. Respetaré a mi maestro de medicina tanto como a los autores de mis días. Compartiré con él mis bienes y, si es preciso, atenderé a sus necesidades. Consideraré a sus hijos como hermanos y, si desean aprender la medicina, se las enseñaré gratis y sin compromiso. Comunicaré los preceptos, las lecciones orales y el resto de las enseñanzas a mis hijos, a los de mi maestro, a los discípulos ligados por un compromiso y un juramento según la ley médica, pero a nadie más. Dirigiré el régimen de los enfermos en provecho de ellos, según mis fuerzas y mi juicio, y me abstendré de todo mal y de toda injusticia. No entregaré veneno a nadie, si me lo piden, ni tomaré la iniciativa de tal sugestión. Tampoco entregaré a ninguna mujer un pesario abortivo.
pasaré mi vida y ejercitaré mi arte en la inocencia y la pureza. No operaré de mal de piedra. En cualquier casa que entre, iré para la utilidad de los enfermos, guardándome de toda mala acción voluntaria y de corrupción, y sobre todo de la seducción de mujeres y de muchachos, libre o de esclavos. De todo aquello que vea u oiga en la sociedad durante el ejercicio de mi profesión, e incluso fuera de ella. Callaré lo que no necesita ser nunca divulgado, considerando la discreción como un deber en semejante caso. Si cumplo este juramento sin infringirlo, seré honrado siempre por los hombres. Si lo violo y soy perjuro, que mi suerte sea contraria. Como es claro, la organización del juramento está dividida en dos partes. La primera parte especifica los deberes del estudiante hacia su maestro y sus obligaciones al transmitir el conocimiento médico, mientras que la segunda parte es un breve resumen de la ética médica. Sin embargo, como esta segunda parte no es consistente con los principios y las prácticas del propio Hipócrates, se ha supuesto que él no fue el único que lo redactó, y algunos de los argumentos son los siguientes. Una inconsistencia inmediata en la prohibición del aborto, ya que en el Corpus Hippocraticus contiene varias alusiones a los métodos para abortar y el uso de presarios. Además, las prohibiciones del juramento no hacen eco a los sentimientos del público en general, ya que en la época griega, igual que en la romana, el aborto se practicaba sin escrúpulos. Una segunda discrepancia entre el juramento y los principios hipocráticos en general es la prohibición del suicidio, ya que en la antigüedad esto no era censurado. El suicidio era visto como un alivio para la enfermedad. Era justificado el suicidio. Tanto así que en algunas ciudades o estados era una institución legalizada para las autoridades. En las religiones antiguas tampoco se prohíbe el suicidio. Además, los griegos no pensaban que era un castigo eterno para los que terminaban su vida en esa forma, y las leyes y religiones dejaban libres a los médicos para hacer lo que su conciencia les permitiera. La posición tomada en el juramento parece estar de acuerdo con los principios de los pitagóricos, ya que entre todas las escuelas griegas de filosofía, solo ellos sancionaban el suicidio y el aborto. El juramento también está de acuerdo con las prohibiciones pitagóricas contra los procedimientos quirúrgicos de todo tipo y contra el derramamiento de sangre, ya que se creía que había residuo en el alma. De nuevo, esta prohibición contra cortar es especialmente contraria a varios tratados en el Corpus Hippocraticus, donde hay extensas reseñas sobre técnicas quirúrgicas y los procedimientos de las salas de operaciones. El juramento de Hipócrates puede haber sido crítico entre el siglo VI a.C. y el siglo IV después de Cristo. Ha sido el ejemplo de ética médica que no es raro que, aunque incorrectamente atribuido a su totalidad a Hipócrates, se ha mantenido como el símbolo de la actitud de los médicos. La prohibición contra el aborto y el suicidio estaban y aún están de acuerdo con los principios de la Iglesia cristiana. Además, la primera referencia, el juramento fue en el siglo I después de Cristo y pudo haber sido adecuado poco después, porque llenaba los ideales religiosos de esa época. Sin embargo, es irónico que con toda la influencia religiosa y implícita el juramento sea asociado con Hipócrates, el médico que separó la medicina de la religión y la enfermedad de las explicaciones sobrenaturales. Este video entonces fue del episodio Explorando el Origen. No olvides. Muy bien. Entonces, la financiación. Ahora hemos hablado de que se trataba de dos personas. Entonces establecía la relación médico-paciente, que eso es muy importante. Entonces,
Esa relación de dos personas que tenían un SOE específico, un SUC específico, un BIOS y una nivel social y cultural, interactúan entre sí y esta interacción establece que el médico y el paciente eh, tengan esta relación en el curso de la enfermedad, vale decir, en el tratamiento y en el manejo de esta enfermedad, que puede ser aguda, que puede ser crónica. Esa relación interpersonal, que es de tipo profesional, es la base para la gestión de calidad en salud. Esta relación puede influir en el curso de la enfermedad y en la eficacia del tratamiento, por supuesto que sí. Ya en 1993 del siglo pasado, la OMS hablaba de que hay una asistencia personalizada en la praxis médica. Entonces se empieza a ver este deterioro de la relación médico-paciente. Puede ser por el avance de la tecnificación, lo hemos visto en en estos últimos 4 años de pandemia, que aparentemente está recrudeciendo, de que ha habido una despersonalización, ya, porque la relación era por WhatsApp, con relaciones vía Zoom, etcétera. O sea, la nueva consulta médica estaba planteada de esa manera. Ya la tecnificación hace que al paciente se lo vea como objeto, se toma una acción deshumanizada, carencia de sensibilidad y empatía. Y ese término de empatía lo vamos a ver acá.
La verdad que qué diferente sería el mundo si esto se llevara a la práctica, ¿no? Ese es el video que mejor ejemplifica la empatía, el ponerse en el lugar del otro. Y obviamente profesionalmente, como personas de salud, tenemos que tener el manejo con empatía con el paciente. Empatía, respeto, confianza, comprensión, compasión e interés genuino en el paciente. Una vez que hemos establecido las bases de una relación médico-paciente, empezaremos a ver qué normativa y qué principios éticos se pueden establecer. No se olviden que hay un principio de autonomía del paciente, un principio de no maleficencia del médico, del personal de salud. Establecida la relación médico-paciente, se busca la beneficencia y a nivel de la sociedad se busca el principio de justicia. Entonces, para eso tenemos que plantearnos un interrogante. ¿Qué es la bioética? ¿Qué entendemos por bioética? Y la bioética es la rama de la ética que se dedica a proveer principios para una conducta correcta del ser humano con respecto a la vida, sobre todo a la vida humana, también a la vida no humana, vale decir animal o vegetal, la relación con el medio ambiente, que puede darse condiciones aceptables para cultivar la vida. Entonces, la bioética, según Benjamín Erazo Acuña, que escribe su libro Bioética para Odontólogos, nos dice que la bioética es la disciplina que utiliza conceptos morales, éticos, académicos, científicos, de todas las áreas del conocimiento para promocionar e impulsar la justicia, la equidad social, la equidad biológica, la economía, la equidad económica, la equidad política, en todos los aspectos, momentos, actividades de la vida. Entonces, ¿qué es la bioética? La bioética es rama de la ética que promociona e impulsa la justicia, la equidad biológica, provee principios de conducta y está en todos los aspectos de la vida eh, de los seres vivos. Al prever principios de conducta con respecto a la vida no humana, vale decir animal y vegetal, y el ambiente. Y la bioética se va a relacionar con la medicina, con la biología, con la política, con el derecho, con la filosofía y con la teología. Y estos son los principios bioéticos que les nombraba al introducir a la bioética. El principio de autonomía del paciente, el principio de justicia a nivel de sociedad, el principio de no maleficencia del médico y la relación médico-paciente buscaba el principio de beneficencia. Y hablando de estos principios, el de no maleficencia es la obligación de no causar daño por parte del médico, de persona de salud, hacia el paciente. El principio de beneficencia es hacer el bien o activar la promoción de hacer el bien. Y el de justicia es el de imparcialidad, el de equidad entre todos. Entonces, ¿qué decía Hipócrates? Si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. ¿Qué decía William Osler? La medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Vale decir que todo nuestro sistema médico no puede ser resultadista, es probabilístico, es en base a procesos, es en base a cumplimiento de protocolos. Voltaire
decía que no hay hombre más digno de estimación que el médico, que habiendo estudiado la naturaleza desde su juventud, conoce las propiedades del cuerpo humano, las enfermedades que lo atacan y los remedios que pueden beneficiarlo y que ejerce su arte. ¿Qué dice René Jerónimo Favaloro, el descubridor del bypass? Este médico argentino nos dice que en cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente, los conceptos éticos y morales. Entonces la ciencia y la conciencia estarán del mismo lado. ¿De qué lado? El lado de la humanidad. Entonces, con esas ideas, otra ciencia que la vamos a definir ahora es la deontología, que viene de deontos, deber, y de logos, tratados. Es el estudio de los deberes del hombre. ¿En función a qué? A sus conocimientos, a sus actitudes, a sus oficios, a sus profesiones, que han adoptado el conocimiento y la destreza en una actividad específica. Entonces, deontología habíamos dicho que viene del latín debere, que es deber. Entonces, la deontología es la obligación de adecuar el trabajo profesional a una conducta pegada a normas y reglas. La biótica nos da los principios, la deontología nos da la normativa, las reglas, nos raya la cancha, si vale el término, de nuestro ejercicio profesional. Entonces, esa deontología que busca el beneficio de la humanidad, que viene de deontología, teoría del deber, porque viene de ontos, deber, y logos, tratado, que es un código de deontología que está basado en normas y valores. En medicina, por ejemplo, hay el secreto profesional, viene desde Ginebra, el 48, Helsinki, Tokio, Sydney, Venecia, etc. Entonces, la deontología que es un conjunto de normas morales que deben respetarse en el ejercicio de la profesión. La ética, que es la manera de conducir el camino, y la ética médica es hacer con el paciente lo mismo que me gustaría que hicieran conmigo. Es un principio básico. Hacer con el paciente lo mismo que me gustaría que hicieran conmigo. Entonces, la deontología médica, que es el estudio de los derechos, de las obligaciones de los profesionales para con sus clientes, tenemos una primera declaración que es la de Ginebra en 1948, que ya habla del juramento de la fidelidad profesional. Acabamos de leer el juramento hipocrático. La declaración de Helsinki en 1964, que está relativa a los principios que deben observarse en la experimentación con seres humanos. La declaración de Sydney del 68, que es la determinación del momento de la muerte. Hablamos de una muerte digna. La declaración de Tokio 75 está referente a personal de salud o que participe en tortura o en cualquier tipo de La declaración de Venecia, el 83, habla de los tratamientos de enfermedades terminales. Entonces, es básico fomentar la relación médico-paciente. Tiene que haber una interacción del médico con el paciente durante el curso de la enfermedad. Se tiene que fomentar la relación interpersonal de tipo profesional, y esta relación puede influir en el curso de la enfermedad, la eficacia, el curso de la enfermedad en cuanto al éxito del diagnóstico y la eficacia del tratamiento. Una vez que hemos establecido esto, vamos a hablar de la normativa y los comités de asesoramiento. El artículo 39 de la Constitución Política del Estado
ya habla de que el Estado garantizará el servicio de salud público y reconoce los servicios de salud privado, regulando y vigilando la atención de calidad a través de las auditorías médicos sostenibles, trabajo de personal, infraestructura y equipamiento. Con eso que estamos dando, la estructura de gestión de calidad, cuando hablamos de infraestructura adecuada, equipamiento, insumos y medicamentos y recurso humano adecuado. Y la ley sancionará la acción o omisión negligente en el ejercicio profesional. El artículo 44 también es importante porque indica que ninguna persona será sometida a la intervención quirúrgica, médico o de laboratorio sin su consentimiento o la de la de terceros legalmente autorizados. Pero la Constitución ya da una salvedad, salvo peligro inminente de vida. Igual, emergencia. Y el segundo párrafo nos habla de que ninguna persona será sometida a experimentos científicos sin su consentimiento. Entonces, el Reglamento General de Hospitales, que habla de la organización, en su artículo 11, el 16 de las funciones del director, 24 de personal, 23 de los comités de asesoramiento, 32 de los manuales normativos y 37 del expediente clínico. El artículo 11 del Reglamento General de Hospitales habla de los comités de asesoramiento, nombra algunos como el Comité Técnico Administrativo, el Control de Infecciones Nosocomiales y Bioseguridad, y también está el manejo de residuos, que ahora sabemos que estos dos comités se unen a uno, que es el de vigilancia epidemiológica, y es compuesta por 3 subcomités, el de IAS, infecciones asociadas a servicios de salud, bioseguridad y prevención y manejo de residuos sólidos. Tenemos el de auditoría médica y expediente clínico, ahora auditoría en salud y expediente clínico, el de acreditación y calidad, el de farmacia y terapéutica, el docencial, el de análisis de la información, el de bioética e investigación, el de análisis de información, que es o de gerenciamiento en salud, seguridad interna o contingencias nacionales. El artículo 23 habla de los comités de asesoramiento, que cada comité asesor elabora su propio reglamento, su manual de funciones, su plan operativo. Estructuralmente, cada comité es un bucle de calidad. Recordemos que se aplica la teoría de sistemas, que es más que la suma de las partes, y que cada subsistema se debe interrelacionar entre sí. Si no lo hace, no va a funcionar esto, ¿no? Más o menos lo que lleva cada comité. O sea, cada subconjunto que está en esta gráfica, cada uno de estos es uno de los subcomités. Cada comité, o cada uno de los comités. Cada comité llevará actas de sus reuniones, establecerá un calendario de trabajo anual, y este trabajo serán certificadas por el CEDES y el colegio profesional respectivo para validez en el escalafón y valor curricular. En su artículo 24 habla de las obligaciones del personal de salud, y una de ellas es cumplir con la ley 1178 y aquellas normas y disposiciones vigentes. Atender a los pacientes en forma eficiente, oportuna, cordial, adecuada y principalmente con calidad. Participar en forma obligatoria en los comités de asesoramiento que fueren convocados, que normalmente es uno, sino que rotaríamos la labor asistencial. Hay los reglamentos comités que pueden bajar de Google, pueden bajar a la página del Ministerio de Salud,
que solo hay que contextualizarlo a los comités de sus hospitales, donde usted está trabajando o por ahí van a trabajar de gestores de calidad. Hay los manuales normativos, vale decir, lo que no está en el SNAC están los protocolos de actuación. Muy bien, entonces vamos a dar algunos tips de lo que es calidad en servicios de salud. Entonces, la calidad es esencial es esencial para la atención con calidad al paciente. La calidad, entonces, en esencia es una condición, un conjunto de condiciones que permiten hacer bien las cosas. Son acciones, servicios, productos, llevando a la satisfacción de nuestros clientes con el mayor beneficio y a precio razonable. Que vamos a ver un poco en este video lo que es calidad. Hola, mi nombre es Iber Bustamante y esto es Hablemos de Calidad. Este video es un video muy especial. Lo realizamos gracias a los aportes de uno de nuestros seguidores, quien muy proactivamente solicitó que hiciéramos un video donde dijéramos algunos tips para realizar auditorías. Hemos hablado anteriormente de las auditorías, de la importancia de estas en las organizaciones. Asimismo, hemos hablado sobre algunas competencias que debe tener un auditor. Hoy les hablaré desde mi experiencia, ya que llevo alrededor de 13 años realizando auditorías a sistemas y procesos en diferentes organizaciones, y cada vez nos encontramos elementos que se pueden mejorar. Por ello, compartiré con ustedes algunos tips muy sencillos que nos permitirán que el ejercicio como auditores sea cada vez mejor. Antes de la auditoría. Una vez nos asignen las auditorías, debemos prepararnos muy bien en el conocimiento profundo del proceso y la organización que vamos a auditar. No importa cuánto tiempo llevemos desarrollando esta actividad, cada empresa y proceso es diferente y por lo tanto la preparación debe ser cuidadosa y asegurar la comprensión de las políticas, la filosofía y los métodos de trabajo propios de la organización. Cuando estamos iniciando en la labor de ser auditores, se recomienda organizar documentos de trabajo que nos permitan no olvidar ninguno de nuestros aspectos que debemos tener en cuenta al momento de la auditoría. Estos documentos pueden contener las preguntas, evidencias a revisar, personas a entrevistar, entre otros elementos que nos faciliten la auditoría. Hable con el líder del proceso o de la empresa, a modo que esa persona nos comparta las diversas situaciones que se presentan que en la documentación no se pueden observar. Al momento de recolectar esta información debe tener cuidado, pues la persona no se debe sentir que es auditada. Y yo como auditor, por ética profesional, no podré usar esa información en contra o a favor de los auditados en el momento de la ejecución de la auditoría. Acuerde con los auditados la fecha, la hora y el lugar de la auditoría, de modo que al momento de realizarla no llegue de sorpresa. Asegúrese que el líder del proceso de la empresa le comunica a su personal esa misma información. Durante la auditoría. Para el día de la auditoría, asegúrese de ir vestido adecuadamente, de acuerdo al proceso y a la empresa que va a auditar, de modo que usted se sienta cómodo y seguro y no vaya en contra de las políticas organizacionales. Al momento de vestirse, tenga en cuenta también los accesorios que va a usar. Estos deben ser sutiles y que no llamen la atención. Este consejo es tanto para hombres como para mujeres. En el caso de las mujeres, tenga en cuenta que menos es más. Y en el caso de los hombres, una buena recomendación es que usen un buen reloj y un buen lapicero. Y solo si son casados, lleven su argolla de matrimonio. En las mujeres, 7 accesorios máximo es la regla que se debe seguir, contando cada arete como uno solo. El olor es importante. Aunque no lo creamos, nuestro olor puede entorpecer una auditoría. Es por ello que debemos ser cuidadosos al momento de aplicarnos perfumes, no revolver aromas y tampoco excedernos en ello. Y aunque parezca obvio, un tip básico es que siempre debemos bañarnos, lavarnos los dientes, el cabello, de modo que nuestra imagen siempre sea fresca. Cuando lleguemos a la empresa o el proceso que vamos a auditar, hagámoslo con entusiasmo y alegría. Saludemos cordialmente a las personas, sonriendo, mostrándonos tranquilos y confiados. Si el auditado nos ve así, seguramente muchos de sus miedos y ansiedades comenzarán a disminuir. Haga la reunión de apertura con todo el personal que se va a auditar. De este modo, todos tendrán la información de primera mano.
Explíqueles cómo será el método de trabajo, qué elementos se van a revisar y haga énfasis en el cumplimiento de los tiempos, tanto de su parte como auditor como de ellos como auditados. Sea muy observador y manténgase atento a todo lo que el auditado le dice, tanto con las palabras como los gestos, ya que de estos dos elementos dependen los hallazgos que tengamos en nuestro proceso de auditoría. Siempre que indague sobre un tema, no acepte solo evidencia verbal. Siempre debe solicitar otro tipo de evidencia, como puede ser la documental o testimonios de otras personas que puedan validar la información recibida. Cuando haga un hallazgo, no culpe a la persona, refiérase al proceso, pues es en realidad este el que está fallando. Sea coherente en lo que dice y en lo que expresa, con sus movimientos y posiciones corporales. Nunca vaya en contra de las políticas y la filosofía de la organización. Mantenga una posición neutral. No invente requisitos. Siempre debe ceñirse a su referente o criterio de auditoría. Esto le permitirá ser más objetivo en sus opiniones. Mantenga la mente abierta para comprender que cada organización, proceso o persona puede dar cumplimiento al mismo requisito de modo diferente. Sea muy ético y moral, no acepte sobornos de ninguna clase. Sea proactivo y flexible, de modo que pueda adaptarse a los cambios que surgen durante el proceso. Mantenga la confidencialidad de todo lo que escuche, vea y aprenda durante la auditoría. Ese conocimiento e información es de la empresa, no suyo. Sea proactivo o flexible, de modo que pueda adaptarse a los cambios que puedan surgir durante el proceso. Comunique cada vez al auditado los hallazgos, sean positivos o negativos, de modo que cuando usted entregue el informe de auditoría, este no sea una sorpresa para el auditado. Después de la auditoría, asegúrese de entregar oportunamente el informe de auditoría. Sea concreto, objetivo y directo en la redacción de los hallazgos. Para ello, utilice la evidencia recolectada durante el proceso. Sea cuidadoso con la ortografía al momento de redactar su informe. Inicie siempre su informe de auditoría resaltando las fortalezas del proceso o la organización que auditó. Asegúrese de concluir adecuadamente sobre la eficacia, la conveniencia y la adecuación del proceso o del sistema auditado. Agregue valor a su auditoría, concluyendo sobre otros aspectos como la conformidad del sistema y la cultura de la organización. No asesore a sus auditados, pues su rol es de evaluador. En lo posible, presente usted personalmente el informe a los auditados, de modo que pueda haber un espacio para la retroalimentación. Genere en sus auditados el interés por mejorar continuamente y haga que ellos se comprometan con mejoras que puedan realizar. Y por último, si usted está seguro de su trabajo, confíe que esta labor le va a agregar valor a la organización, al proceso y a las personas con las que usted interactúe. Estos tips te ayudarán a mejorar el ejercicio como auditor, teniendo en cuenta que cada vez aprendo más y puedo ser mejor. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Ivette Bustamante y esto es Hablemos de Calidad. Muy bien. Para hablar de la gestión de calidad de la atención, primero tenemos que hablar de la atención. Y para esto tenemos que tener un sistema de estructura bien delimitado. O sea, tenemos que tener una infraestructura adecuada, un equipamiento, medicamentos e insumos suficientes y un personal de salud capacitado. Si tenemos estos tres aspectos, sí podemos hablar de atención. Pero para hablar de gestión, tenemos que tener un ordenamiento, o sea, una normativa basada en leyes y en normas muy sólida, sostenibilidad y flujos funcionales activos. Solo así, con estos dos triángulos que representan el componente, podemos hablar de la gestión de calidad en la atención. ¿Y quién nos va a marcar ese mapa? La caracterización. Y obviamente, quien se encarga de todo esto es el gestor de calidad, que ya lo hemos dado. Simplemente recordamos que es el profesional, es la piedra angular de todo el sistema de gestión de calidad. Es un funcionario con formación y capacidad técnica en calidad, contratado expresamente por cada establecimiento de salud de segundo y tercer nivel sobre todo, y a nivel de cabecera de red, en el primer nivel, para estimular, hacer seguimiento y controlar que las distintas reparticiones, departamentos, unidades o servicios como esté organizado, preste servicios de calidad de acuerdo a indicaciones bien definidas.
Y lo primero que tenemos que tener entonces son los indicadores. Entonces, otro aspecto que es importante para la gestión clínica es el servicio de atención al cliente. La atención al cliente, como dice Diosdado Veloz, el éxito de cualquier empresa, o sea, de un establecimiento de salud, va a depender fundamentalmente de la resolución de la demanda de sus clientes. Ellos no son protagonistas principales, pero el factor más importante que interviene en el juego de negociaciones y todo es eso, ¿no? Ellos dependen de que resolvamos un problema con una buena cartera de servicios, un buen producto y que ellos salgan satisfechos. Ese es el mandamiento para hacer una excelencia en el servicio. Rapidez, actitud positiva, cortesía, colaboración, precisión, atención e iniciativa. ¿Cuáles son los momentos entonces de la atención en salud? Primero, el admitir al usuario. El momento de dar fichas, el momento de la admisión. El centro de producción, prestar el servicio y egresa el usuario del hospital y ahí podemos ver cómo estuvo todo eso. Dentro de lo que es la política de seguridad al paciente, tenemos que tener un liderazgo para reportar fallas, talento humano enfocado a la seguridad del paciente, hábitos de prácticas seguras y educación del paciente o cliente. Entonces, la atención debe ser centrada en el paciente, debe haber una cultura frente a la seguridad, procesos seguros y un aprendizaje organizacional. Entonces, tenemos procedimientos seguros, tecnologías y reactivos seguros, infraestructura adecuada, segura e información segura. Entonces, ya hablando de la satisfacción al usuario, que en realidad es el norte de cualquier sistema de gestión de calidad, entonces hablemos que la calidad a nivel de la satisfacción del usuario externo es el propósito central de todo el sistema de salud. Satisfacer sus necesidades y sus expectativas, cumpliendo los compromisos éticos de gestores, de los niveles operativos, etc. Tiene que haber un sistema de beneficio de quejas, ya eso nos mejora la seguridad y la calidad del servicio, nos va a dar una información valiosa sobre experiencias y preocupaciones de los pacientes, va a restablecer la confianza del consumidor o paciente, ahorra tiempo a la gerencia básica, no solamente a la resolución de quejas, sino evitando que éstas se puedan dar. Ahorra tiempo a la gerencia porque se basa solamente en resolución de quejas, evitando que éstas se escalen. Ya promociona la cultura del registro y la rendición de cuentas. Y crea un entorno de trabajo más satisfactorio para el médico en cuanto a enfermedades y personal de apoyo. Y mejora la reputación, la confianza en el servicio o previene contra comentarios negativos, etc. Y las quejas y reclamos, entonces, tiene una acción correctiva, vamos a ver los errores,
En lo que estamos incurriendo, se toman las medidas para evitar que se repita. Una acción preventiva son medidas que se deben evitar, que se presenten en alguna situación e incomodan al usuario interno. Y hay unas acciones de mejora continua, con las medidas que se deben tomar a diario como parte del compromiso en nuestros usuarios por una premisa, ser mejores cada día. Entonces ahí tenemos la atención al usuario. Ya, ese es el módulo de atención que puede tener otros hospitales. Ahí está la clasificación de triaje. En emergencias no es por orden, es por gravedad del caso. Igual que en el segundo nivel, pero tiene que estar de conocimiento del paciente. Muy bien, hasta ahí la clase de hoy. Para ya con las próximas 2 clases vamos a hablar del expediente clínico como una buena gestión clínica, ¿no?